Muy buenos días, ya a 10 de abril del año 2024 estamos tratando de entrarnos un poquito en la prehistoria eh, de la cultura hebrea y estamos tratando de averiguar por sus orígenes. Voy a leer una parte que se ha encontrado en la historia pues universal del origen de los eh, de los albañiles o los masones en los primeros albores de la cultura oriental. Dice Brahmania, de Brahmanes. Brahmanes son los sacerdotes indios que según las tradiciones orales del Tantra, o sea, los libros sagrados del Oriente, seguían por siempre fieles a Brahma y sus desdoblamientos. Brahma significa desarrollo o evolución, lo que podemos interpretar como desarrollo evolutivo. Es el creador y tiene tres formas. Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el preservador, y Shiva, que es el destructor. La esposa de Brahma llamóse Sarabasti y también tuvieron hijos. En la filosofía brahmánica dice los hijos o descendencia de la serpiente, la que más adelante evoluciona y esta asume la forma de una mujer, es decir, Sarabati, le da a Rama hijos varones, los que llegan a ser sacerdotes indios llamados brahmanas según el hinduismo. Estos sacerdotes de origen indio son los que emigran con sus familias a Egipto, que significa extranjero. No el Egipto, pues el Egipto antiguo era el extranjero, y que se puede traducir hoy en día como decir los campesinos emigrando a las ciudades, a las metrópolis. Los campesinos que trabajan la tierra se van a las metrópolis a buscar la manera de mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de todas sus familias. Entonces, por eso dice aquí, Egipto, que significa extranjero, y con el tiempo, según el Avatara Vishnu, cayeron en la esclavitud bajo la mano de aquellos extranjeros. El Avatara Vishnu es el principio activo de la destrucción, la remodelación. Es un asunto de masonería, esto es un asunto de desarrollo urbano. Y todos sabemos que a la masonería le atañe el desarrollo y la remodelación de las infraestructuras urbanas. Le dice aquí, siendo hijos de la serpiente o generación de víboras, de la generación de las víboras, deberán luchar contra la adversidad y la promesa y la pobreza absoluta. Este es Leví. Leví pues es el sacerdote brahmán, quienes soportando la opresión de los egipcios, o sea, de los extranjeros, porque están como forasteros en tierra extraña, lentamente se transforman en judíos, maestros de la construcción, y ya como maestros no de la orden aarónica, que la orden aarónica es, digamos, los sacerdotes levitas, son los sacerdotes levitas. Entonces, se transforman en judíos como maestros no de la orden aarónica, que es Leví, sino de la orden de Melquisedec, que es muslim, o sea, musulmanes, se hacen a la tarea de edificar casas y templos. Entonces, los levitas, por eso nosotros no encontramos nunca, por lo general nunca encontramos la tribu de Leví. ¿Qué se hicieron los levitas? Esos eran los encargados de los oficios del templo en el judaísmo. No, pues que se van a encontrar los levitas, si los levitas son los que
después de estar en la pobreza absoluta, logran establecerse, digamos, en el ámbito de la albañilería y la construcción, y aprendiendo todas estas artes de la construcción y la fabricación de los ladrillos, se transforma pues en maestros masones. La orden de masonería, la orden masónica, es lo que se llama la orden de Melquisedec, que en términos musulmanes, musulmán significa precisamente eso, maestro de la construcción, pero en el contexto de las tradiciones árabes. Musulmán es lo mismo que decir judío, pero judío ya es en el contexto de las tradiciones hebreas, la lengua hebrea. Entonces un musulmán y un judío son primos. Son primos. Lo que pasa es que el musulmán es el maestro de construcción con lengua natal, el árabe. Y el judío es un maestro de construcción que tiene por lengua natal el hebreo. Entonces de ahí puede que podemos deducir de dónde vienen pues los judíos. ¿Cuál es la historia de los judíos? Los judíos presumen, los judíos contemporáneos presumen una descendencia de Abraham, pero no saben quién es Abraham. Abraham es precisamente eso, una alusión al brahmanismo hindú. Ese es Abraham. Toda esa cuestión de Abraham y de Isaac y de Jacob, todo eso viene a revelarnos de que Jacob es, por decirlo así, el hombre que decide dedicarse pues a esto de la construcción, y por eso tuvo un sueño en Padán Aram, puso la casa sobre una piedra y tuvo un sueño, y ese día se despertó el hombre. Ese día empezó ya a pensar que iba a construir un templo, ¿no? Iba todo los que fueron, digamos, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, y todos los que venían de la orden de Aarón. Moisés ya es después de Isaac y Jacob, porque todos estos relatos pues pudieron ser, digamos, imaginarios, y son historias ficticias basadas en la historia del brahmanismo hindú en la India. Entonces Abraham, pues nuestro ancestro común, decimos que eso es el inmigrante brahman que llegó de la India a vivir en esas tierras de Ur. Allí se estableció, allí tuvo su familia, y una vez allí en Ur ya se decide pues organizar su propio destino, crear su propio proyecto de vida, e irse pues a la tierra pues de la media luna fértil, donde pues pensó en establecerse para fundar allí los pueblos y generar todas las muchedumbres de que se habla en las escrituras, según el capítulo 12 del Génesis. Luego de allí es donde salen los hijos de Abraham, todo ese cuento de la historia de Ismael, y todo ese cuento de la historia de Isaac, ya de Jacob y de los 12 hijos de Jacob, ya es algo que aparece después debido a otras circunstancias que llevan a cabo, propiciaron esta redacción de estas historias sagradas. Eso pertenece ya a la prehistoria hebrea. No es historia hebrea, historia sagrada hebrea, y no historia sagrada, pero de los ancestros de los hebreos. Y cuando hablamos de la historia de los ancestros, ya pertenece a nuestra prehistoria.
y de la prehistoria de esos individuos que nacen, digamos, todos los libros de la Torá, porque los levitas, que eran los antiguos hindúes, ellos cayeron en el cautiverio egipcio. O sea, egipcio significa los extranjeros, la civilización. Para una persona de la selva, una persona montaraz, una persona, digamos, silvestre, todo lo que se llama civilización es extranjero. Es extranjero. La tierra extraña para ellos ya no es encontrar selvas de árboles, sino que ya va a encontrar selvas de cemento. ¿Y qué más puede hacer una persona que no sabe sino cultivar la tierra en una selva de cemento? Pues aprender a ver cómo se construye una selva de cemento. Empieza de cero por convertirse en un ayudante de construcción. Los ayudantes de construcción es lo que se llaman los siervos fieles. El siervo fiel es el ayudante de la construcción en la masonería musulmana. O sea, la masonería musulmana es lo que tiene lengua árabe. Ya el de la lengua árabe ya asimilan una cantidad pues de costumbres de esas culturas y las inyectan, combinan con lo que se traía de la cultura hebrea. Pero el pueblo de Israel es un pueblo que surgió de todos los esclavos que estaban en el extranjero y que al reunirlo pues son separados, son reunidos, por decirlo así, todas las personas extranjeras que están en condición de pobreza absoluta, por decirlo así, en cualquier país, en este caso Colombia, en nuestro país, pues hay mucha gente que es extranjera, que viene aquí a trabajar y a luchar, pero se encuentran en la pobreza absoluta. Esas personas tienen sus familias y se van convirtiendo pues como algo, por decir así, sus descendientes se van convirtiendo van naciendo en Colombia y se van convirtiendo en colombianos. Entonces colombianos en la pobreza absoluta es lo que se llaman arrastrados, pobres, parias, desposeídos, proletarios, levitas o serpientes. Los serpientes son los que trabajan en la construcción, los que trabajan de ayudantes en las cocinas. No saben hacer nada, tienen que ser ayudantes primero que todo. Y una vez se vuelven ayudantes, entonces comienzan a prosperar y a transformarse, digamos, en aprendices. En la orden masónica, o sea, en la albañilería, se llama aprendices al primer grado de iniciación. Y allí los aprendices van evolucionando, van aprendiendo, van poniendo en práctica todo lo que saben y asimilan bien la cultura, digamos, masónica. Y finalmente, pues la mayoría de estas personas se olvidan de dónde vinieron, quiénes eran sus antepasados. Se olvidan de que vienen de la tribu de Leví. Los judíos se olvidaron de que vienen de la tribu de Leví. Es que el judío es una persona que aprende a trabajar en la construcción. Eso es lo que llama judío. Entonces, cuando la persona aprende a trabajar en la construcción, de vivir en el suelo, de vivir en las cuevas, de vivir en cambuches, en vivir en toldas, en tiendas de lona y de cartón, comienza por ir aplicando sus conocimientos que va adquiriendo a nivel de la masonería, comienza a remodelar su casa, a mejorar la calidad de vida de él mismo y de sus familias. Y comienza a levantar sobre las bases de ese mismo tugurio donde vive, comienza a levantar lo que se llama la casa de Dios. Entonces comienza a levantar la casa para que su familia mejore la calidad de vida y le enseña también a sus hijos a construir
y les enseña que no deben de volver al campo ni venir a poder pasar trabajos porque pues realmente ya no lo necesitan. Ya ellos consideran de que no se necesita volver al campo porque hay muchas personas que todavía están en el campo y que esas personas les traen lo que ellos necesitan del campo para vivir y van y lo traen al supermercado. Entonces es lo que llama un judío. Entonces el judío no debe de olvidar de dónde vino, porque viene la guerra, viene la calamidad, viene el diluvio, viene el terremoto, viene la crisis socioeconómica y vemos pues de que si no tiene otra salida deberá volver al campo a tratar de empezar de cero, a tratar de ponerse las vestiduras sagradas del levita. Las vestiduras sagradas del levita son los hábitos rudimentarios, los hábitos silvestres. Se llaman las vestiduras sagradas del sacerdocio levítico. Y posteriormente, cuando ya viene la cuestión de la masonería y el conocimiento idóneo de la construcción, entonces ya comienza a trabajar para otros, a trabajar, a conseguir atuendos nuevos, a ponerse nuevos hábitos, y ya se transforma en un sacerdote, o sea, en una persona ordenada. El sacerdote significa persona ordenada o hombre ordenado. Se llama la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es lo que se llama la construcción o el desarrollo musulmán, desarrollo urbano musulmán. Los musulmanes le enseñaron, pues los musulmanes son los que le enseñan a los levitas el arte de la construcción, y en ese mismo orden de días se transforman en judíos. Luego viene la pelotera, pues la pelotera entre los hijos, los que presumen ser hijos de Ismael, y los que presumen ser hijos de Isaac, descendientes de Isaac, que no son descendientes, porque no son descendientes. Eso, para ser descendientes se necesita tener la sangre de Isaac, porque la descendencia es una cosa y los descendientes son la otra. Los descendientes son los descendientes según la genealogía biológica. El hijo del hombre es descendiente del hombre, porque el hijo del hombre es todo aquel que es nacido del semen. Se produce una explosión demográfica a través del semen, pero la descendencia es a través la descendencia es lo que llaman los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa no son nacidos del semen, sino que son adoptivos. Pero cuando nosotros somos adoptivos en alguna parte, puede ser en una empresa, somos adoptivos y nos convertimos en hijos de esa promesa y sabemos agradecerle a esa empresa que nos adoptó, y miramos la empresa como si fuera nuestra familia, y al patrón de esa empresa que tenemos, que nos gobierna en esa empresa, lo miramos como nuestro padre. Entonces ahí es cuando nosotros somos aceptados en adopción, en virtud de la promesa, porque Isaac no era hijo de Abraham, según las escrituras, no era hijo de Abraham, un hijo biológico, era un hijo adoptivo, porque Isaac nació endogénico. Abraham nació sin necesidad de la donación del esperma. Entonces, por eso dice en el libro de Gálatas 4, alegoría de Agar y de Sara, dice: a nosotros, al igual que Isaac, somos hijos de la promesa, por lo cual nosotros siempre pronunciamos el nombre en el hebreo, pues se dice Abba Padre. Abba Padre, pues Abba Padre es el Padre putativo. Abba Padre es el Padre putativo. Por eso Jesucristo, se dice que Jesucristo era hijo de un extraño. No se sabe de quién era hijo. José era, pues, se creía que era el papá de Jesús, pero no era. Pero es que esta historia de Jesús, eso es una cosa también ficticia, que se acomodó para crear el Nuevo Testamento, de lo cual nos ocuparemos en los próximos videos. Lo importante es entender de dónde vienen los levitas, de dónde vienen los judíos, y de dónde viene toda esta cuestión de la
de la discriminación entre las tribus de Israel. Muy buenos días.